Las grandes pirámides de Egipto se mantuvieron firmes a lo largo de los siglos y en su monumental esplendor fueron testigos de los esfuerzos del pueblo egipcio por mantener la gloria de su imperio. Después del trágico reinado del faraón Tutankamón, Egipto fue gobernado por su antiguo general llamado Omereb. Durante el reinado de Omereb, restableció el orden en Egipto, creando leyes más estrictas que incluían como castigo por los crímenes cortar la nariz del malhechor y exiliarlo al desierto. Omereb continuó la lucha por restablecer el culto a los dioses antiguos e incluso intentó borrar los registros del reinado de Akenatón, refiriéndose al antiguo faraón como un demonio que vino a destruir las creencias en los verdaderos dioses. Omereb no tenía herederos, así que nombró a Ramsés I, que era su amigo más cercano y también un general del ejército egipcio, como su sucesor al trono. Ramsés I subió al trono cuando tenía unos 50 años y reinó solo 2 años, siendo reemplazado por su hijo Seti I. Seti I luchó contra los hititas y conquistó la ciudad de Kadesh, por lo que los hititas llegaron a un acuerdo de paz con los egipcios que duró 15 años. Seti I recuperó otros territorios que pertenecían a Egipto antes del reinado de Akenatón, pero su reinado también sería breve, ya que murió con solo 40 años de edad. La momia de Seti I está considerada como una de las más bellas y bien conservadas encontradas hasta el día de hoy, y ahora la resguarda el Museo Egipcio en El Cairo. El sucesor de Seti I fue su hijo, el famoso Ramsés II. Hubo 11 soberanos llamados Ramsés en la historia de Egipto, pero solo Ramsés II se llama Ramsés el Grande. Se le considera el mayor faraón de Egipto y su reinado fue el más próspero y largo de la historia egipcia. Cuando Ramsés II tenía unos 10 años, su padre lo llevó a acompañarlo en sus campañas militares, donde Ramsés fue testigo de las batallas en Libia, Canaán y Sinaí. Ramsés creció como un joven príncipe guerrero y tenía la reputación de ser impetuoso y arrogante. Al principio de su reinado fue a la región fenicia con la intención de marcar nuevas fronteras para los territorios egipcios. Sin embargo, entró en el territorio de los hititas y reclamó para sí tierras que fueron conquistadas en la época de Tutemés III. Este acto fue visto como una ofensa para los orgullosos hititas y la guerra entre los dos imperios comenzó de nuevo. El rey de los hititas convocó un gran número de soldados y pidió refuerzos a las ciudades y pueblos aliados con los hititas. A su vez, Ramsés II también tenía un gran ejército compuesto por soldados egipcios, mercenarios africanos y libaneses. Ramsés tenía una personalidad fuerte e impaciente, lo que lo llevó a tomar la iniciativa a marchar hacia la ciudad de Kadesh, que había sido tomada por los hititas. El ejército egipcio estaba dispuesto en 4 divisiones que, aunque numéricamente inferiores a los hititas, estaban mejor entrenados y disciplinados. Fue entonces cuando 2 soldados hititas se rindieron a los egipcios, afirmando ser desertores, pero en realidad eran espías. Después de ganarse la confianza de los egipcios, los espías transmitieron la falsa información de que el ejército hitita estaba todavía lejos de Kadesh. Ramsés quiso aprovechar la oportunidad de retomar rápidamente la ciudad y procedió solo con su guardia personal y una división de su ejército, mientras que el resto de las fuerzas egipcias continuaron con una marcha más lenta. Ya cerca de la ciudad de Kadesh, Ramsés se dio cuenta de que había caído en una trampa. Los hititas emergieron de diferentes direcciones y rodearon a las tropas egipcias, un evento tan inesperado que se registró como la primera emboscada militar de la historia. Incluso rodeado, Ramsés y su guardia personal usaron sus carros de guerra y realizaron la hazaña de abrirse paso contra las tropas enemigas, rompiendo el asedio mientras los soldados de infantería egipcios contenían el avance de los enemigos. Ramsés logró reagruparse con las otras divisiones de su ejército que acudieron en su ayuda y lanzó un contraataque que dispersó rápidamente a los hititas. Ese día, el rey de los hititas perdió a su propio hermano que murió durante la batalla. Finalmente las 2 fuerzas se retiraron, ambas con muchas bajas y soldados exhaustos. Ramsés se retiró a Egipto y el rey hitita al norte de su territorio. Técnicamente la lucha había terminado en un empate, pero ambos líderes declararon que habían salido victoriosos de la batalla. Después de unos pocos años de conflicto y hostilidades, Egipto finalmente firmó un tratado de paz con el imperio hitita, algo que fue realmente notable, ya que fue el primer tratado de paz hecho en la historia.
Este tratado de paz también fue motivado por la creciente amenaza del imperio asirio, que cada vez era más fuerte y ya mostraba peligro tanto para los egipcios como para los hititas. En el tratado de paz se llegó a un acuerdo en el que el imperio egipcio y el imperio hitita prometieron apoyarse mutuamente contra las amenazas externas, algo que sin duda retrasó el avance de los asirios durante algún tiempo. Esta experiencia de casi derrota hizo a Ramsés II más sabio y más cauteloso, y durante su reinado mantuvo la alianza con los hititas. Ramsés tenía muchas esposas. La principal era Nefertari, que era su esposa favorita, y le había dado 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. Nefertari también participó en las negociaciones políticas, principalmente en la correspondencia con la reina de los hititas. Por extraño que parezca, Ramsés II se habría casado con 3 o 4 de sus propias hijas, pero hay discusiones sobre si esto es cierto. Aún durante el reinado de Ramsés II, las ciudades crecieron en tamaño y población. Se construyeron muchos templos y otros edificios de varios tipos, trayendo más prosperidad a Egipto. Hoy en día, el nombre de Ramsés II se hizo famoso por ser utilizado en las adaptaciones de Hollywood, donde fue señalado como el faraón del Éxodo bíblico, responsable de encarcelar y esclavizar a los hebreos en Egipto. Sin embargo, estudios más completos indican que el faraón del Éxodo habría sido Tutemés III. Ramsés II habría muerto a más de 90 años de edad, algo bastante inusual para esa época. Después de la muerte de Ramsés, Egipto volvió a entrar en un periodo de inestabilidad, ya que sus hijos murieron abruptamente y el trono egipcio a menudo estaba vacío, algo muy peligroso para una nación tan poderosa. Finalmente, la responsabilidad recayó en Merneptah, el 13º hijo de Ramsés II. Merneptah ya tenía más de 60 años cuando asumió el trono y no tenía la fuerza para gobernar el gran número de ciudades y provincias. Con el debilitamiento del gobierno, los sacerdotes del templo de Amón ganaron más control político al predicar ser el vínculo entre los dioses y la gente común. Para complicar aún más las cosas, la riqueza de Egipto atraía miradas codiciosas de otros reinos, y Egipto fue atacado por piratas de la costa de las islas griegas y de Anatolia Occidental. Estos piratas llegaron a ser conocidos como la gente del mar. La gente del mar no eran piratas comunes. La brutalidad y la frecuencia de sus ataques desestabilizaron la economía y el gobierno de los grandes imperios de la Edad de Bronce. Destruyeron casi todo el reino minoico y micénico y terminaron de destruir el imperio hitita, que ya estaba debilitado por las guerras civiles. No se sabe con certeza si la gente del mar era una sola tribu o una confederación de tribus que se unieron para saquear e invadir el cercano oriente. El hecho es que eran numerosos y hábiles mineros y combatientes en tierra. Creían que las invasiones de la gente del mar estaban motivadas por desastres naturales, muy probablemente terremotos y maremotos, que devastaron las islas de Egeo y las regiones costeras de Grecia y Turquía. Esta misma ola de desastres naturales desestabilizó gran parte de los reinos dominantes y fue responsable de la decadencia de la civilización minoica en la isla de Creta. El faraón Nefertari logró detener la invasión de la gente del mar. Esta batalla se conoció como la Batalla de Delta, pero solo unos pocos años después el faraón Ramsés III logró expulsar efectivamente los pueblos del mar de Egipto. Los pueblos del mar siguieron devastando y dominando territorios en Palestina. El tamaño fue el impacto de estas invasiones que se atribuye a los pueblos del mar como la razón del colapso de la Edad de Bronce. Finalmente, Ramsés III siguió la tradición egipcia de convertir a los enemigos en aliados, y al igual que lo hizo con los nubios y los libios, Egipto comenzó a contratar mercenarios que formaban parte de los pueblos del mar. Ramsés III fue un faraón fuerte, pero aún así su reinado fue turbulento en muchos sentidos. Finalmente fue asesinado a la edad de 65 años en un golpe de estado promovido por una de sus esposas, que pretendía que su hijo fuera el próximo heredero al trono. Egipto estaba agotado financieramente. Sus arcas se vaciaron por la guerra contra los invasores piratas. La situación era tan mala que se racionaba la comida para la población, y fue durante este periodo que se produjo la primera huelga laboral de la historia, cuando los trabajadores de varias áreas no recibieron su grano y se negaron a trabajar para el faraón de nuevo. Egipto entró en un vertiginoso declive, donde el hambre, la violencia y la corrupción devastaron el imperio durante casi 2 décadas.
Egipto fue nuevamente dividido en diferentes dinastías. Los ambiciosos líderes liberaron pequeñas batallas por el control de los territorios, llevando a Egipto a una fase conocida como el tercer período de intermedio. Durante este periodo reinó el caos y una parte de Egipto fue gobernada por faraones de origen libanés, mientras que otra parte fue gobernada por faraones de origen nubio. Los astutos sacerdotes del templo de Amón se aprovecharon de la situación y tomaron el control de la ciudad de Tebas y otros territorios cercanos. Fue entonces cuando los asirios aprovecharon la caída del imperio hitita y el debilitamiento de los egipcios e invadieron Egipto, conquistando ciudades donde colocaron gobernantes asirios para controlar la población. Ahora, bajo el dominio de fuerzas extranjeras, el otrora orgulloso imperio egipcio estaba subyugado e impotente, pero este no sería aún el final de su historia y nos esperan muchos acontecimientos inesperados.